de hoy. Vamos a empezar. Hoy vamos a ver la parábola de los labradores, ¿sí? Vamos a ver esos labradores malvados. Entonces, mis amados hermanos, oficialmente le damos inicio a nuestra reunión de domingo. Hoy día del Señor vamos a estar hablando de los labradores malvados. Recordemos, hermano, eh, hoy veremos una parábola que nos ubica en el contexto histórico del pueblo de Dios. Recordemos que Mateo 21 nos enseña una radiografía del corazón religioso y nos muestra esa presentación del rey, ese cumplimiento de la profecía que hizo Zacarías de que iba a venir el Mesías, y eso lo pudimos ver en la entrada triunfal. Pero también vemos ese rechazo que tuvo el Mesías en su aparición y las consecuencias que vivió el pueblo debido a ese rechazo. También vimos que rechazaron la autoridad de Jesucristo los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, por lo cual Jesús les refiere tres parábolas. La parábola de los dos hijos, que la vimos el domingo pasado, los labradores malvados, y la parábola de las fiestas de las bodas. Hermanos, a medida que las asimilamos y estamos viendo que cada una de estas parábolas son de juicio, que enseñan la importancia de la obediencia al señorío de Cristo Jesús, que es un énfasis del libro de Mateo. También recordemos que el domingo pasado hablábamos del uso que Jesús hizo de las parábolas como la forma adecuada de comunicación para llamar la atención de sus oyentes acerca de una verdad específica, haciendo uso de historias terrenales con significados celestiales, con el modo de iluminar, persuadir a los oyentes a una decisión. Con base en esto, hermano, demos inicio entonces a nuestra lectura del día de hoy, la palabra del Señor, en Mateo capítulo 21, verso del 33 al 46. La Reina Valera la titula Los labradores malvados. Dice así: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron el hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid y matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a estos labradores? Dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Amén, hermanos. Entonces vamos a darle estudio a nuestra lectura del día de hoy. Les ruego que prestemos mucha atención. Sé que estamos en la casa, pero es la palabra de Dios que estamos transmitiendo y es importante que nos concentremos para poder entenderla. Vamos a hacer uso de varios versos de la Biblia, hermano, porque la idea es exponer la palabra de Dios, que no es palabra de hombre, que es palabra de Dios lo que se está enseñando, y que es muy importante para nosotros, mis amados hermanos, que usted pueda entender y asimilar la palabra de Dios. Entonces vamos a nuestro estudio y quiero empezar resaltando la conclusión final de los fariseos sobre esta parábola en el versículo 45. Dice así: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Hermano, lo que resalta, lo que citó Matthew Henry, un comentarista bíblico, que esta parábola habla de la ruina de la nación judía,
que esto es el pecado y la ruina de la nación judía manifestada en esta parábola del arriendo de la viña a los labradores. Ahora, esto suena duro, hermanos, pero quiero que vayamos por medio de la palabra de Dios a poder estudiar qué es lo que el Señor quiso dar a entender a través de sus parábolas. ¿Qué es lo que el Señor quiso dar a entender por medio de esta parábola del arriendo de su viña a unos labradores que no son cualquier tipo de labradores, que son unos labradores que la Biblia define como malvados? Entonces vamos a concentrarnos, vamos a prestar mucha atención. Recuerden, hermanos, que cuando escuchamos la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que nos limpia, es la palabra de Dios la que nos está santificando, es ella la que nos da el conocimiento, que nos hace sabios para la vida eterna. Entonces, hermanos, vamos a empezar preguntándonos en qué consistió su ruina, ¿no? Definimos que la conclusión que dan estos fariseos de entender que Jesús estaba refiriendo a ellos a través de estas dos anteriores parábolas, la que estudiamos el domingo pasado y la que vamos a estudiar hoy, resalta ese comentario que hizo Matthews Henry, que habla del pecado y la ruina de la nación judía manifestada en esta parábola. Ahora, ¿en qué consistió su ruina? Hermanos, no podemos hablar de ruina si primero no hubo un principio de éxito y de prosperidad. Veamos los privilegios de la nación judía presentada bajo esta parábola. Vamos a leer el verso 33 que dice así. Oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Hermanos, es curioso ver que la historia que el Señor está enseñando, el Señor está en el templo. Y recordemos que en el templo que había reconstruido Herodes, él mismo había ofrendado como una ofrenda votiva una vid de 2 metros de altura con racimos y uvas de oro esculpidas en el muro del templo. Y al pasar de los tiempos, los mismos israelitas fueron llevando ofrendas votivas, que eran unas ofrendas para decorar el templo, que eran hojas y uvas de oro que habían ido llenando la pared del templo. Esto lo encontramos en libros de historia de lo que sacó, de los saqueos que hizo el Imperio Romano del templo cuando lo destruyeron en el año aproximadamente 70 después de Cristo, mis amados hermanos. Así que en la mente de los judíos era bien claro que una vid simbolizaba la nación de Israel. También vemos cuando los representantes del pueblo, estos ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, muchos de ellos fariseos, otros saduceos, reconocieron que Jesús estaba haciendo referencia a ellos con estas palabras. Y también, hermanos, la norma general, la palabra de Dios, esa norma final y autoritativa en virtud de lo cual se debe juzgar si un sistema teológico es falso o verdadero. Es la palabra de Dios, esa norma autoritativa en virtud de lo cual podemos ver la veracidad, comprobar la veracidad de todas las cosas. De pronto a veces su pastor está o el predicador está enseñando algo y usted le cuesta creerle a él. No se trata de creerle al pastor, se trata de creerle a la palabra de Dios. Por eso los hermanos de la iglesia de Berea eran más ilustres que los de Tesalónica. Ellos, una vez Pablo les había presentado el evangelio, ellos iban a las sagradas escrituras a constatar que el evangelio que les estaba predicando Pablo sí tenía sustento en las escrituras. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Si lo que el predicador está enseñando es la correcta palabra de Dios, entonces usted no está rechazando al predicador, usted está rechazando a Dios, está rechazando su palabra. Pero si el predicador está enseñando algo que no es acorde a la palabra de Dios, usted sí está rechazando al hombre y está reclamando palabra de Dios para su vida. Por eso es importante que prestemos atención a la exposición de la palabra de Dios que traemos a través de estos versos de la Biblia que vamos a estar exponiendo hoy, mis amados hermanos. La misma palabra de Dios, en ella hay evidencia de lo que estaba en el pensamiento, en la mente del Señor. Podemos decir, la palabra de Dios evidencia el pensamiento teológico que estaba pasando por la mente del Salvador, ya que él está citando textualmente la canción del amado a su viña que encontramos
en el libro de Isaías en el capítulo 5, donde él compara a la nación de Israel con una viña sembrada de vides escogidas. Vamos a leer Isaías capítulo 5, verso del 1 al 7, y va a ver usted la similitud que hay. La Reina Valera titula Parábola de la viña. Dice así: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, la había despedregado y plantó de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Hermanos, si ve la identidad, lo casi textual que el Señor cita el libro de Isaías. Ahora, mire lo que dice el propósito de Dios para esta viña ahí mismo. Sigue diciendo, verso 2, al finalizando. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Verso 3, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Mire lo que sigue diciendo en el verso 4, que se le proveyó todo lo necesario para que cumpliera ese propósito. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Mire la consecuencia en el verso 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Y haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerá el cardo y los espinos. Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y sigue diciendo el verso 3, hermano, la referencia que hace el Señor de esta viña. Dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Hermanos, también Oseas capítulo 10, sus primeros dos versos nos hablan de esta relación de Israel con una viña. Dice así, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto, pero para sí mismo. Conforme a la abundancia de sus frutos, multiplicó también los altares, conforme a la bondad de su tierra, aumentó sus ídolos. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos, amados. Vemos, hermanos, que la nación de Israel no existía para sí mismo. Esa nación del Antiguo Testamento existía, era para la gloria de Dios, para dar frutos para Dios. Pero vemos que dieron fruto para sí mismo, para invertir eso en sus idolatrías, similar a aquellas personas que es Dios quien les está proveyendo, les está bendiciendo y están utilizando el fruto para satisfacer sus propias necesidades y deseos pecaminosos, mis amados hermanos. El pueblo de Dios de hoy, igual que el pueblo en la antigüedad, no está para sus propios beneficios, existía para la gloria de Dios, como dice Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Vemos, hermanos, que los privilegios del Israel de la antigüedad. Vimos en lo leído que Israel es el plantío de Jehová para dar frutos para él. Esto es una evidencia que está en la Biblia. Es por eso que estos ancianos del pueblo, estos escribas, estos principales sacerdotes deducen que él estaba refiriéndose a ellos, porque la nación de Israel es un plantío de Jehová. La nación pactual de Israel del Antiguo Testamento tenía el propósito de ser una labranza del Dios vivo. Ahora, mis amados hermanos, veamos que también Israel es llamado hijo de Dios en la antigüedad. El pueblo Israel pactual, me estoy refiriendo al Israel del pacto, es Israel que entró en un pacto mosaico, en el pacto sinaítico con Dios, eran el plantío de Jehová. No me estoy refiriendo al Israel étnico que está hoy en día en Palestina. Hermanos, ellos eran llamados hijos de Dios, no solo eran el plantío de Jehová, también eran llamados hijos de Dios. Mire lo que dice Éxodo capítulo 42 en el verso 23.
y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Hermano, qué bendición, qué éxito tenía esa nación pactual de ser el plantío de Jehová y ser hijos adoptivos del Dios Todopoderoso. Oseas también dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y esta palabra de Oseas, hermano, no puedo esperarme a llegar al momento para querer transmitirles esto. Oseas se estaba refiriendo a la nación pactual de Israel que estaba esclava en Egipto, que Dios consideraba a su hijo y que Dios dice, de Egipto llamé a mi hijo. Hermanos, pero luego vemos que Mateo dice que esto estaba siendo un símbolo del verdadero Hijo de Dios que iba a venir del Mesías, cuando dice que María y José tuvieron que huir a Egipto por la persecución de Herodes, quien había mandado a matar a los niños para que se cumpliese la profecía de Oseas, que de Egipto llamé a mi hijo. Es decir, que la Biblia nos va a ir mostrando y vamos a ir viendo, mis amados hermanos, que la nación de Israel no existía para sí mismo, que ellos eran un tipo, un símbolo, una sombra del que había de venir, el verdadero Israel de Dios. Oseas dice que Israel fue esclavo de Egipto y Dios de Israel llamó a su hijo Israel. Luego el Nuevo Testamento nos dice que eran hijos por adopción, porque ellos eran un símbolo de el verdadero Mesías, el verdadero Hijo, el verdadero Israel de Dios que había de venir. También fueron llamados el pueblo santo y el reino de Dios. A ese Israel pactual, ese Israel que ha estado en el propósito eterno de Dios, es llamado el pueblo santo y el reino de Dios. Éxodo capítulo 19, verso 6. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. También fueron llamados los siervos escogidos de Dios. Isaías 45:4. Dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Ellos fueron llamados siervos y escogidos de Dios. La esposa del Señor. Jeremías 31:32 nos muestra que ellos fueron llamados la esposa del Señor al mismo tiempo que nos muestra su fracaso. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Isaías 54:5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Hermanos, vemos esos privilegios, como decía al principio, no podemos hablar de la ruina y el fracaso de la nación judía del Antiguo Testamento, del Israel del Antiguo Testamento, sin primero no hablar de su principio de éxito y de bienestar, como ese cultivo de Jehová, como ese plantío del Señor, como los hijos, como los siervos, como los escogidos, como el especial tesoro, como la luz de las naciones. Pero hermanos, basta con leer, recordar algunos versos que hemos leído para mirar que ellos fracasaron en el Antiguo Testamento en sus propósitos. Hermanos, miremos que ellos habían sido llamados a ser siervos de Dios, pero ellos fracasaron. Todos los tipos y sombras que apuntaban a Cristo fracasaron porque ellos no eran la esencia de sí mismos. Ellos apuntaban a lo mejor, a lo venidero, a la perfección, al verdadero, del cual todo lo que hay en el Antiguo Testamento, dice la palabra, eran sombras. Vemos el fracaso de la nación judía frente a sus privilegios. Como plantío de Jehová, hermanos, la Biblia nos dice que ellos no dieron el fruto esperado, y ya lo leímos en Oseas. Dieron frutos, pero para sí mismos.
y conforme a la bondad que recibían de la tierra que Dios le había dado, aumentaron sus ídolos. Como hijos de Dios, recuerden que decía Oseas, de Egipto llamé a mi hijo, pero dice también Oseas que cuanto más los llamaba, tanto más se alejaban de Dios. Y a los Baales sacrificaban a todos los ídolos, hermanos. El pueblo de Israel empezó en toda su historia, mis amados hermanos. Ellos practicaron el canibalismo, ellos llegaron a sacrificar sus hijos a Moloch, y por eso vino la destrucción al reino del norte y al reino del sur a través de los asirios y los babilonios, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que venir a la Biblia y leer la historia de la Biblia, que es el plan de redención, cómo la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis nos traza el plan de redención, cómo el hombre pecó y por el pecado entró la muerte al universo, fueron desechados del paraíso, y cómo las promesas de Dios en Jesucristo, cómo el plan de Dios es llevarnos a través de la historia nuevamente a ese paraíso. Esto es lo que nos enseña la teología bíblica. Como el reino de Dios, hermanos, mire lo que cita Oseas 6:7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Ellos eran el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, conformando el reino de Dios, pero ellos, como Adán, transgredieron el pacto. Esto nos muestra que en Adán se hizo un pacto de obras en el Edén, pero él falló a este pacto de obras. Por eso Dios prometió que de la simiente de la mujer vendría el pacto de gracia, vendría el hijo de la mujer, la simiente, el verdadero hijo de Dios, que todo de ahí en adelante empezaron a hacer y a convertirse en símbolos de su venida. Como la esposa del Señor, Jeremías 3:8 nos cita que ellos adulteraron. Dice así, hablando que Judá no vio el ejemplo de la adúltera de su hermana Israel, dice así, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Entonces, hermanos, vemos que esta nación Israel del Antiguo Testamento fracasó. El Israel del Antiguo Testamento fracasó en su éxito y bienestar y propósito con el cual Dios la puso en el plano bíblico. Y vemos que la parábola, hermano, sigue resaltando, trayendo a Jesús al presente en el que él estaba, no en nuestro presente, sino en el presente en el que estaba. Dice, resalta que la historia de Israel está coloreada de color rojo, de la sangre de los siervos y profetas de Dios que le anunciaban el camino para volver a ser ese plantío de Jehová, ese siervo y escogido de Jehová, esa esposa del Señor, pero ellos los mataron. Mire lo que dice Mateo 21, volviendo a la parábola, Mateo 21:34, dice así: cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen su fruto. Ya vimos lo que estaba en la mente del Señor, hermanos. Ya vimos que el Señor estaba recordándole a estos fariseos, escribas, estos principales ancianos, estos principales sacerdotes, que Israel era el plantío de Jehová. Todos estos privilegios que ellos tenían de los cuales había fracasado, pero que el Señor, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos los labradores para que recibiesen su fruto. Verso 35, mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Basta, hermano, con leer el Antiguo Testamento para mirar el fin que tuvieron los profetas y los sacerdotes de Dios de la antigüedad, sus siervos. Dice en verso 36, envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Y luego entra el Señor Jesús a profetizar el fracaso de la nación en reconocer que Dios vino a visitarles. Mire lo que dice el verso 37. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Hermanos, el paralelo de Marcos nos dice cómo el Señor se refiere a su hijo. Dice Marcos 12:6,
Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mira, hermano, esto nos da mucho que entender. Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. No hay otro en su especie. Él es Dios mismo. Él es la segunda persona de la Trinidad que encarnó en el cuerpo de Jesús, y en este cuerpo había una persona única con dos naturalezas, una naturaleza 100% divina y una naturaleza 100% humana. Él es único, no puede haber otro igual a Jesús, como citan los mormones, que dicen que Jesús es hermano del diablo. Esto es una herejía. Cristo, por él fueron creadas todas las cosas. Por eso cuando Cristo les decía a los fariseos que Abraham anhelaba ver su día, que Abraham se regocijó de saber su día, y decían, este no tiene ni 50 años y ha visto a Abraham, y él le dice, ciertamente antes que Abraham fuese, yo soy, porque Cristo es preexistente, él es eterno. Por eso nosotros no podemos decir que María es madre de Dios, porque María es madre de la persona de Jesús, no es madre de la divinidad, porque ella misma dijo, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Ella pronunció a Jesús, el Salvador, ya ella se regocijaba en él. Ella fue el instrumento de Dios, la sierva de Dios, la esclava del Señor, un ejemplo de mujer, pero ella dio a luz la encarnación de Jesús, no a Dios, porque Dios antes de Abraham ya existía, Él estaba desde el principio, Él es el verbo y Él fue en el principio. Puede leer Juan capítulo 1, mis amados hermanos. Él es el Hijo amado de Dios. Esto nos recuerda cuando Jesús fue bautizado, esa voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual se complace mi alma. Hermanos, la única voz que se registró desde el cielo de Dios audible fue, este es mi Hijo amado, refiriéndose a Jesús. Él es el único amado, el centro de toda la adoración suya y mía no debe ser otra persona más que Jesucristo. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Basta con leer la Biblia, hermanos, para que usted se dé cuenta que dice que toda gloria y honor debe ser a Jesucristo. Él dijo, finalmente, les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Pero mire lo que sigue diciendo el verso 38. Cristo estaba dando una parábola profética de lo que iba a suceder con él. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémosle y apoderémonos de su heredad. Tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Hermanos, más adelante veremos que Cristo fue sacado fuera para morir en el monte del Gólgota, donde fue crucificado. Pero no porque ellos tuvieran el poder para hacerlo, sino porque dice la Biblia que Dios así lo había determinado. El consejo eterno de Dios así dispuso que Cristo muriera para que pagara sus delitos, mis delitos, nos imputara su justicia, y usted y yo hoy tenemos entrada delante del Padre por medio de los méritos que Cristo logró al morir y resucitar. Gracias a Jesucristo, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, esto es lo visto en la entrada triunfal, este fracaso que el Señor estaba profetizando. El Señor nos muestra cómo Él lloró, porque ya Él sabía lo que iba a pasar. Lucas 19, 41 al 44. Dice así, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Recuerden que ellos, cuando Cristo entró, toda la multitud decía, Hosana, Hosana, o sea, diciendo, Dios salva ahora, ya no dilate más tu salvación, que el príncipe de paz se manifiesta. Y esto lo hemos visto en los últimos domingos que hemos estado predicando expositivamente Mateo. Ellos no entendían que el príncipe de paz, la paz que traería,
era la paz de un mundo caído, muerto en sus delitos y pecados para con Dios su creador. Ese era la paz. Eso era lo que Dios estaba manifestando, pero ellos esperaban era un Mesías que cumpliera sus propias perspectivas de vida cristiana, sus propios sueños. Hermano, usted y yo fuimos creados para los propósitos de Dios y no al contrario. Esto es antinatural y condenado al fracaso. Fuimos creados para cumplir los propósitos de Dios. Todos sus escogidos estamos para darle gloria a Dios. Por eso decía Thomas Watson que darle gloria a Dios debe ser el hilo de plata que enhebre todas nuestras acciones del diario vivir, mis amados hermanos. Sigue diciendo el verso 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y por todas partes te estrecharán. Verso 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es decir, hermanos, que todo lo que se había profetizado de Cristo se estaba cumpliendo en su primera venida. Pero los judíos no lo discernieron. Estaba encubierto de sus ojos. No quedó nada aplazado para otro futuro. Él es el rey que había de venir. Y la paz que él traería era la paz de un mundo separado de su Dios, de su Creador. Y por medio de Cristo él nos estaba poniendo por su sacrificio sustitutivo, poniendo en la correcta relación de amistad con Dios el Padre. Esta es la justicia de Dios que revela el Evangelio y que Pablo la expone en el libro de Romanos. Ahora vemos las consecuencias, hermanos. Mateo capítulo 21, verso 40 dice así: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Mire cómo el Señor termina su parábola preguntándole a su audiencia, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Ahora, hermanos, si nosotros recordamos los tres principios claves para interpretar correctamente una parábola que estudiábamos el domingo pasado del pastor José Mendoza, uno de ellos es que interpretar las parábolas debe ser interpretar las parábolas en términos prácticos, buscando la aplicación directa, lo cual podemos ver en las preguntas que Jesús hace al final de diferentes parábolas. Para interpretar las parábolas de esa manera práctica, es importante mirar el contexto en el que fueron anunciadas. Es decir, hay que ver cuáles fueron las preguntas y circunstancias que derivaron en la parábola y cuáles fueron las consecuencias de ellas. Verso 41 de Mateo 21, respondieron. ¿Quiénes respondieron? Los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo y los escribas, conformados por fariseos y saduceos. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Hermanos, lo que señala, lo que confirma el Señor en el verso 43, vamos a saltarnos al verso 43, dice así: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mira, hermanos, el Señor les pregunta, ¿qué le hará Dios a esos labradores? Ellos responden, que los destruirá sin misericordia y arrendará la viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo. Y el Señor les responde, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente. Hermanos, usted está viendo ahí la palabra en el original griego, la palabra etnos, y esta palabra, si usted mismo va al internet y la confirma, es la misma palabra que traduce gente, gentil, linaje o nación. Donde usted en la Biblia encuentra gentil, es esta misma palabra etnos, que aquí se traduce como gente. Hermanos, que define, según el diccionario griego de Strong, específicamente alguien foráneo, no judío, que es usualmente de raíces paganas. Entonces, recuerden que la nación antigua de Israel fue escogida como el pueblo de Dios, como el Hijo de Dios, como el plantío de Jehová. Ellos tenían las leyes de Dios
y todo lo que estaba alejado de esto eran paganos, era el paganismo. Pero Dios les está diciendo que el reino de los cielos será quitado de ellos y les será dado a gentiles, a foráneos, a gente que ellos consideraban paganos, que sí produzcan los frutos de él. Hermanos, aquí estamos adentrándonos a un tema de mucho debate, pero por eso yo traigo la palabra de Dios, la norma autoritativa y general en virtud de lo cual usted y yo debemos juzgar si un sistema es falso o verdadero. La veracidad o falsedad de las cosas solo podemos definirla bajo la autoridad de la palabra de Dios. Esa es la norma general, mis amados hermanos. Esto concordando con la respuesta del pueblo a su parábola. Cristo declaró juicios de Dios contra el Israel nacional acerca del final de su teocracia, de sus ritualismos y de su templo, definiendo así el verdadero pueblo en arrepentimiento y obediencia al rey que Israel no discernió que les estaba visitando. Él es el nuevo y verdadero templo del cual Cristo es, él mismo es el templo, él es la piedra angular del templo del Dios vivo, que es hoy la iglesia del Señor. Yo quiero que me preste mucha atención, hermanos, para que no se vaya a confundir. No quiero que piensen que yo odio la nación de Israel, no. Dios no ha terminado con ellos y Dios los usó como ejemplos a ellos para el pueblo que iban a ser. Ellos fueron ejemplo para que el pueblo que había de nacer no hiciera las cosas que hicieron ellos y por eso perecieron en el desierto. Creemos que Dios no ha terminado con esa nación étnica, porque de ellos hay muchos salvos que han de venir a conformar el pueblo de Dios, que han de venir a conformar la iglesia de Cristo, ese edificio espiritual que hoy vamos a ir definiendo, el cual Cristo es la piedra angular y los profetas y apóstoles fueron el fundamento. Mire lo que dice el verso 42 de Mateo 21. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras? O sea, esto es literalmente los escritos. O sea, es un término técnico para hablar de la Biblia como la palabra escrita de Dios. Dice, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? Nuevamente el Señor citando el Antiguo Testamento, mostrándose como que Él es o afirmando que Él es de quien el Antiguo Testamento apuntaba, a quien todo venía a Él, toda la Biblia, hermanos. Como decía Charles Spurgeon, haciendo uso geográfico de la nación de Inglaterra, decía, así como en Inglaterra cada ciudad tiene una carretera que te lleva a Londres, cada libro y capítulo de la Biblia te conduce a Jesucristo. Él estaba citándoles a ellos el cumplimiento de la profecía de Salmo 118, verso 22. Dice así, se los comparto en la versión PDT, dice, la piedra que los constructores rechazaron se convirtió en la piedra principal. Isaías también profetizó, dice Isaías 28, 16. Por eso el Señor dice esto, miren, colocaré una piedra de fundamento en Sión, piedra probada, principal, valiosa, un cimiento firme. El que confíe no se inquietará. Él es de quien hablaba todo el Antiguo Testamento, mis amados hermanos. El Señor ha hecho esto, dice Jesús. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa. Volviendo al verso 42. Voy a volverlo a leer. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y Él es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Sabe qué estaba diciendo Cristo? Se ha cumplido. Ya esa piedra angular, esa piedra que va a ser puesta para tropezadero de muchos, ya está aquí. El Señor lo ha hecho y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Hermanos, Él es la piedra angular. Él es la piedra que quebranta y desmenuza. Sigue diciendo Mateo 21, verso 44.
El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Una vez más, él resalta el cumplimiento de las profecías. Mire lo que dice Isaías capítulo 8, verso 14 y 15. Entonces él será por santuario, hermanos. Él es el templo que se había profetizado que se había de levantar, del cual los templos físicos eran una sombra, un símbolo, un tipo del que había de venir, mi querido hermano y hermana que me escucha. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar. Oigan, eh, entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, o sea, el reino del norte y el reino del sur, o la casa de Efraín o la casa de Judá, todo Israel. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Mire, mis amados hermanos, una vez más el Señor afirma que Él es el cumplimiento de las promesas. Él es el santuario prometido, Él es ese templo que se levanta. Mire lo que dice Juan capítulo 2, verso 19 al 21. Cuando Jesús les contesta, dice: destruyan este templo y lo volveré a construir en 3 días. Ellos dijeron: para construir este templo se demoraron 46 años y tú vas a construirlo en 3 días. Con la palabra templo Jesús se refería a su propio cuerpo. Hermanos, es triste que hay sistemas teológicos que nos dicen o que enseñan a sus seguidores que la iglesia tiene que ayudar a la nación étnica que está en Palestina, Israel, a encontrar y reconstruir el templo para que se reactiven los sacrificios. Pero la verdad era que Cristo, la Biblia había profetizado que Dios iba a levantar el verdadero templo y no era un templo físico, era la iglesia, siendo Jesucristo la piedra angular, los apóstoles el fundamento y usted y yo, mi querido hermano, y los cristianos de todo el mundo, piedras vivas que se van uniendo para construir este santuario que se había profetizado. Es Cristo, con Él cesaron todos los sacrificios. Ya no hay más sacrificio que valga. Ya a Dios no le agrada que cojan un carnero, unas palomas y las desangren para ofrecerle a Él sacrificio, porque ya no hay más sacrificio. Ya por eso Cristo murió en la cruz del Calvario y un solo sacrificio bastó para satisfacer la ira de Dios sobre el pecado de la humanidad. Entonces no sé por qué en la mente de algunos teólogos está el que la iglesia debe ayudar a la nación de Israel a reconstruir un templo para agradar a Dios cuando ya ese templo es Cristo y su iglesia, y para reactivar sacrificios que van a ser abominación al Señor. Tenemos que recapacitar e ir a la palabra de Dios. Hermanos, vuelvo y repito, no tengo nada en contra de la nación de Israel, pero debemos ser bíblicos. Nosotros los cristianos tampoco tenemos nada contra la persona o el personaje de María en la historia bíblica. ¿Sí? No tenemos nada, pero no aceptamos que le adjudiquen cierto grado de interés e importancia que la Biblia no le adjudica. Pero lo mismo sí quiere hacer algún sector de los cristianos con la nación de Israel y estamos equivocados en esto. Hermanos, nunca fue la nación de Israel el centro de las promesas, sino lo que ella tipificaba. A Cristo mismo, Él es el templo verdadero, Él es el depositario de todas las promesas hechas al Israel del Antiguo Testamento y ahora a la iglesia unida en Jesucristo. Mire lo que dice segunda de Corintios capítulo 1 a 20, me gusta como lo parafrasea la traducción al lenguaje actual y dice: todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Hermanos, todas las promesas que usted y yo encontramos en el Antiguo Testamento eran las promesas de la redención, era el desarrollo progresivo de esa promesa que se le hizo
a Adán y a Eva en el huerto, que de la simiente de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente, que heriría la cabeza de la serpiente, y es de ahí en adelante que viene la revelación progresiva de esta promesa. Es Jesucristo, todo apunta a Jesucristo. A veces hay personas que tienen la facilidad de poner, me despidieron del trabajo, pero Dios es fiel a sus promesas. Estoy pasando por una prueba, pero Dios es fiel a sus promesas. Hermanos, las promesas todas apuntaban, era a la salvación del ser humano a través de la aparición del Mesías, quien por su sacrificio sustitutivo iba a imputarnos su justicia a nosotros, llevando en la muerte que usted y yo merecíamos y resucitando, declarándonos justos ante Dios y dándonos su Espíritu Santo para producir el fruto de santidad en nuestras vidas, un fruto de justicia que le agrade. Esto es el plan de redención en la palabra de Dios. No hay otro, mis amados hermanos. Todas las promesas se cumplieron por medio de Jesucristo. Por eso cuando lo alabamos a Dios, sigue diciendo 2 Corintios 1:20, por medio de Jesucristo decimos amén. Nosotros hemos recibido esas promesas porque estamos unidos a Cristo. Efesios capítulo 2, versos 19 y 21 enseña. Así que ya no sois extranjeros. Una carta escrita a gentiles, a etnos, a esos paganos que hoy habían aceptado a Cristo y hacían parte del pueblo de Dios, de Israel de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, Dios no tiene dos familias. Dios no tiene dos esposas. Hablando como la Biblia habla místicamente de la iglesia como el cuerpo de Cristo y la esposa de Cristo. El Señor no tiene dos cuerpos. El Señor no tiene dos esposas, dos pueblos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, a quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Mis amados hermanos, todo el evangelio, inclusive resalto la carta a los romanos. La carta a los romanos tenía dos propósitos fundamentales. Enseñarle a la iglesia que estaba en Roma, una iglesia que era un conjunto de creyentes judíos y gentiles. El propósito, uno, era enseñarles la justicia de Dios. Y el propósito, dos, era que ya no habían diferencias entre pueblos. Que la iglesia de Dios era una iglesia conformada por judíos y gentiles. Basta con que usted coja el libro de Romanos y entenderá lo que Pablo le enseña a esta iglesia, que estaban divididas porque los judíos querían judaizar al resto de creyentes gentiles y los gentiles se vanagloriaban de su libertad. Y Pablo les dice, ya no hay dos pueblos, Dios de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Él derribó la pared intermedia que los dividía. Ya no hay diferencia entre judío y gentil ante Dios. Ya solo hay ese Israel pactual, sigue en el pacto de la gracia en Jesucristo. Recuerden, si usted lee el libro de Isaías, se va a dar cuenta que hay profecías en Isaías, hay adjudicaciones de sus profecías que se dan a la nación de Israel, pero que el resto de la Biblia dicen que era para el Mesías. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo los sacerdotes, los profetas, los sacrificios, la ley, sino que también el pueblo mismo era un símbolo de Cristo. Cristo es el Israel de Dios. ¿Se acuerdan lo que les compartí al principio? Oseas dijo que Israel estuvo presa en Egipto y que Dios dijo, de Israel llamé de Egipto, perdón, llamé a mi hijo. Y luego Mateo dice que eso era una profecía de Oseas refiriéndose a Jesucristo, porque él, hermanos, es el Israel de Dios. Él es el verdadero siervo de Dios. Si nosotros leemos la Biblia concentradamente y exegéticamente, podemos ver que la Biblia enseña en algunas partes explícitamente y en otras implícita que Adán, el primer ser humano creado,
tenía un propósito de ser rey, profeta y sacerdote. Él era ese primer Adán, ese siervo de Dios, pero él fracasó. Luego Dios, en medio de esa revelación de la promesa de la simiente, levantó su siervo escogido en el desierto, una nación, a Israel, como un siervo corporativo, porque no era una persona, era una nación, y ellos tenían reyes, profetas y sacerdotes. Pero hermanos, ellos fracasaron porque ellos eran la sombra del verdadero rey, profeta y sacerdote que iba a venir, que es Jesucristo. Cristo es el Israel de Dios y la iglesia, que es la suma de judíos y gentiles que están unidos a Cristo, somos el Israel de Dios. En ningún momento esto nos enseña a aborrecer la nación étnica de Israel, pero sí a verla como todas las naciones dignas de la misericordia y de la gracia de Dios para el oportuno socorro, dignos de una evangelización, pero no idolatrándola, no creyendo que tenemos que verla como un agüero de que entonces hay quienes cuando bendigo Israel, como un rezo místico, antibíblico, de que por eso Dios los va a bendecir. Dios se refería a la simiente que venía a través de la historia, que es Jesucristo. Recuerden, hermanos, que Dios se relaciona con su iglesia a través de pactos. Y estos pactos, mis amados hermanos, es el pacto de obras que dice Oseas que Adán violó. Dice Israel tal cual Adán transgredió el pacto, y el pacto de gracia prometido en Génesis 3:15, que es la venida del Mesías. Entre estos dos pactos, el desarrollo de esa promesa, vemos la revelación progresiva del pacto de gracia que llevaba la simiente. En el pacto de Noé, Dios prometió que por su gracia común iba a preservar la tierra donde iba a venir a regir este Mesías, esta promesa. Luego vemos el pacto de Dios con Abraham, donde Dios dice que de Abraham hará una nación de la cual vendrá el Mesías. Luego vemos el pacto sinaítico o el pacto mosaico, donde se cumple la promesa a Abraham, se establece una nación y se establecen leyes, algunas de ellas ceremoniales que eran sombras del que había de venir, y que cuando vino Cristo estas leyes ceremoniales llegaron a su culminación. Luego Dios hizo un pacto con David donde le prometió que de su linaje iba a venir ese Mesías. Y luego viene Cristo, mis amados hermanos. Él es el Mesías. Él es el Rey, el reino de los cielos. Cristo mismo, mis amados hermanos. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermano, el único mediador, dice la Biblia, entre Dios y los hombres es Jesucristo. Si usted pretende darle un culto de adoración a Dios, y si no es por medio de Jesucristo, no importa qué personaje de la Biblia use, usted está blasfemando la palabra de Dios. Si yo voy a adorar a Dios, al Dios de la Biblia, debo adorarlo como en la misma Biblia Él me enseña que yo lo debo adorar. Y toda petición debe ser hecha al Padre en el nombre de Jesucristo. Toda gloria y honra es a Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, porque Él es Dios y es hombre. Ninguno de los que murieron resucitaron, solo Cristo, demostrando que Él es el Dios hombre. Y si usted, hermanos, le ora a algún personaje de la Biblia que ya murió, usted está cayendo en algo que se llama invocación de muertos y está desobedeciendo a la palabra de Dios, porque el centro de nuestra adoración debe ser Jesucristo. Toda la adoración en el cielo se evidenciaba en Apocalipsis, en la visión de Juan, al Padre y al Hijo, al anciano de días y al Cordero inmolado. No podemos ser desobedientes a la palabra. Amados, hay una larga lista de versos que fueron dichos de Israel del Antiguo Testamento, los cuales son transferidos a la iglesia en el Nuevo Testamento. Quiero dejar este tema claro para que usted tenga paz. Israel y la iglesia son ambos llamados los hijos de Dios, los escogidos, la viña de Dios, el real sacerdocio, la esposa de Dios, etc. Lo que claramente demuestra, hermanos, que la iglesia no es un paréntesis en el trato de Dios con su pueblo, como algunos sistemas teológicos lo enseñan.
sino que es la última fase del trato de Dios con su pueblo, la continuación, la culminación del Antiguo Testamento y la continuación de la simiente, la realización de lo que había sido prometido por los profetas, quienes según el apóstol Pedro hablaron de la iglesia en el Antiguo Testamento. Mis amados hermanos, Cristo es el Israel de Dios. Y vamos a ver que lo mismo que se designó a Israel en el Antiguo Testamento, que lo leímos en sus privilegios, lo tiene la iglesia. Suma de judíos y gentiles que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y hemos sido como iglesias sacados afuera para ser el pueblo escogido de Dios. Miremos, hermanos, que la iglesia también es denominada los siervos y el plantío de Jehová para dar frutos para él, como se le decía al Israel de la antigüedad, ahora el Israel de Dios, que es la iglesia. Primera de Corintios 3:9 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermanos, nosotros somos el plantío de Jehová y el templo de Dios. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Nosotros somos esos siervos de Dios, esos escogidos de Dios, ese plantío del Señor para dar frutos. Y no crea usted que si el olivo natural no fue corregido, no fue perdonado, ¿qué más para el injertado que somos la iglesia gentil? Hermanos, debemos dar fruto. Lo bueno es que en el pacto de la gracia, a diferencia en el pacto de obras, ¿sí?, que nos enseña la teología pactual, en el pacto de obras se podía quebrantar, porque era difícil cumplir la ley. En el pacto de gracia tenemos la gracia del Señor Jesucristo, en nuestra relación de gracia con Cristo nos da su Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da la capacidad de no quebrantar el pacto de gracia. Él nos da los medios de gracia para nosotros mantenernos firmes, porque esto es una firmeza para siempre que el Señor nos da. La iglesia también somos llamados los hijos de Dios. Recuerde que Israel le dijo: de Egipto llamé a mi hijo, Faraón, ¿de qué era mi hijo? La iglesia somos los hijos de Dios. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, como dice Juan en su evangelio y en su epístola. En el evangelio, Juan dice, en Juan 1 lo pueden leer en su casa, que a todos los que le recibieron, a los que creyeron en el nombre, refiriéndose a Jesucristo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, mis amados hermanos. Y en su epístola dice que también nosotros hemos sido llamados hijos. Dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. También, hermanos, la Biblia nos muestra que la iglesia, el verdadero Israel espiritual de Dios, son los escogidos, son sus escogidos, son su reino y son su pueblo santo. Primera de Pedro 2, versos 9 y 10. Dice así, la Reina Valera titula el pueblo de Dios. Hermanos, Dios no tiene dos pueblos. Usted no va a leer en el Nuevo Testamento que Dios tenga dos pueblos, que Dios tenga dos esposas. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Porque ahora somos parte del pueblo de Dios, del verdadero Israel de Dios, que es Jesucristo, y la iglesia, judíos y gentiles de todo el mundo unidos a Él. Y hermanos, este texto es muy revelador, que nos confirma que la iglesia también es la esposa de Cristo, y se dará cuenta cómo la iglesia de Cristo ha estado a través de todos los tiempos, los llamados a estar afuera, los escogidos para ser restaurados al Edén, del cual nuestros padres, Adán, fue desechado. Segunda de Corintios 11:2. Porque os celé con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura. La iglesia es la esposa del Señor, es la novia del Señor y llevará a cabo la consumación de ser la esposa. Efesios capítulo 5, versos 25 y 27. Miren lo revelador que es este verso. Maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amados hermanos, no va con el tema de hoy, pero es importante que usted, esposo y esposa que me escucha, sepa que el matrimonio que usted lleva es una representación a este mundo de la relación de Cristo con la iglesia. Y son unos embajadores de esta imagen y debemos responder a Dios por esta imagen. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, hermano. Si nosotros miramos, este verso nos está hablando de que Cristo se entregó. ¿Cuándo se entregó? Cuando entregó su vida para morir en la cruz. ¿Existía la iglesia? No, estaba era el pueblo de Israel. O sea que la iglesia de Cristo han sido sus elegidos a través de toda la historia en el pacto de obras en la nación de Israel y ahora en la continuidad en el Israel espiritual que es la iglesia. Ese, cuando Cristo muere, hermanos, ahí se abre como una Y. La nación judía étnica que rechazó a Cristo, que siguió guardando los preceptos de la ley y esperando las promesas que se cumplieron en Cristo, y la iglesia que creyeron y recibieron a Cristo, su pueblo escogido, ese pueblo que dice Pablo que de los judíos y gentiles, de dos pueblos hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, haciendo de los dos un pueblo, que ya no hay judío ni gentil, sino hijos de Dios en ese pueblo que es la iglesia. Esto es muy claro en la palabra. Cristo se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hemos sido escogidos por Cristo, quien Él mismo nos va a estar purificando para estar sin mancha, sin arruga, santos, hermanos. Y este discurso finaliza, ya vamos terminando, verso 45 y 46. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenían por profeta. Ellos lo consiguieron, hermanos, pero hemos visto que no por sí mismos, sino que por el determinado consejo de Dios, porque era necesario que Cristo muriera y padeciera para pagar sus delitos y nuestros pecados. Y resucitó para imputarnos su justicia y presentarnos delante de Dios como amigos de Dios, como su pueblo. Él es el Israel de Dios, hermanos. Toda la Biblia apunta a Jesucristo. Todo lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos, y que Él nos da una entrada libre ante Él. ¿Por qué nos cuesta entenderlo, mis amados hermanos? De que toda la adoración debe ser para el Señor. Hermanos, repito, este mensaje no es para que veamos la nación étnica de Israel como mala, ¿no? Nada los diferencia a ellos de usted y de mí. Necesitamos la gracia para el oportuno socorro. Pablo decía, no ha terminado Dios con ellos, porque míreme, está él, y él era un judío. Tenemos que orar por todas las naciones por igual, bendecir a todas las naciones, predicar el evangelio a todas las naciones. Pero debemos, hermanos, ser bíblicos. Si la Biblia dice algo, lo creemos. Si no lo dice, no lo creemos. Esto es ser bíblico, mis amados hermanos. Espero haber sido claro y haber podido llevarles una buena exposición del mensaje del evangelio. El Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Vamos a orar y vamos a poner este día del Señor en sus manos en oración.